Plurum. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy de puntajenacional.cl, lenguaje y comunicación. Como pueden ver por este fondo que aparece ahí atrás, hoy corresponde que sigamos revisando el ensayo que fue dado de tarea, digamos, no sé si tarea, pero fue indicado que la participación en esta clase se iba a ver favorecida si traían el ensayo de Emre listo. ¿Cómo les fue con eso? Porque si han realizado parte del ensayo, podemos disponer esta clase más bien hacia las preguntas que produjeron más complicaciones que a una muestra más azarosa de las preguntas que tal vez no sean tan representativas de las dificultades que tuvieron. Entonces, entre la audiencia del día de hoy, ¿quién hizo el ensayo? ¿Quién lo hizo y qué percepciones tienen del ensayo? ¿Cómo hallaron la mano, por decirlo así? ¿Cómo le hallaron la mano? ¿Está muy difícil? ¿Está largo? ¿Está qué? Jorge hizo algunas. Nicolás señala que estuvo mejor de lo que pensó. Ya eso es un buen signo. ¿Alguien más que quisiese comentar su experiencia con respecto al ensayo? Raros peinados también hice algunas. Katia lo llevó a cabo entero. Bien. Muy bien, chiquillos, chiquillas. El ensayo, que es el mismo ensayo con el que vamos a trabajar durante esta clase, se obtiene entrando a la página de DEMRE. DEMRE ha dispuesto un acceso abierto al ensayo de lenguaje y comunicación en www.demre.cl. Nosotros accedemos al ensayo a partir de la página de DEMRE. Bueno, lo pueden descargar desde ahí. Miren, yo ya lo tengo aquí a mis espaldas. Si recuerdan bien, la clase anterior desarrollamos algunos ejercicios de cada sección y dejamos otros ejercicios para, comillas, la casa. Aunque ciertamente me imagino la mayoría debe ver este universitario desde su casa. Nos quedamos aquí. En la sección de manejo de conectores. Hagamos las 5 para empezar, para, digamos, echar a andar la máquina. 5. Una encuesta estableció en 1999 que en casi el 25% de los hogares no había libros y que solo el 12% de la población los compraba. Esa encuesta nunca se repitió del mismo modo. No se puede saber a ciencia cierta si los chilenos leen más, leen menos o leen lo mismo. Según los resultados de pruebas y encuestas internacionales, se puede sostener que al menos la población chilena lee mal o no entiende lo que lee. Esta parece que presenta algunas dificultades. Sugiero abordarla desde el conector que resulta más evidente, que es el segundo conector. Si leemos y sintetizamos, en este primer fragmento seleccionado, se afirma que una encuesta se llevó a cabo, se exponen los resultados de esa
encuesta y posteriormente se dice que esa encuesta nunca se repitió del mismo modo, por lo que no se puede saber si actualmente se lee más, menos o lo mismo que el año 1999 que se llevó a cabo esta encuesta. La segunda parte, la que selecciono ahora, expresa los contenidos de otro estudio, de un estudio mediante el cual no se puede llegar a las mismas conclusiones que el estudio anterior, aunque el objeto de la investigación pueda ser más o menos similar o coincidente. Es decir, si lo que se dice acá no depende de lo que se dice aquí, es decir, si entre las dos partes no hay una relación de subordinación, sino que más bien es una coordinación en la que las dos partes se mantienen en el mismo nivel jerárquico, en consecuencia no nos serviría porque nos señala una relación subordinante, en que lo segundo es consecuencia de lo primero. Además, e incluso, solo añadirían información, pero no pondrían acento en el que se está hablando de un objeto que es diferente, de un estudio que no tiene el mismo alcance que el estudio anterior. Son muy aditivos. Por una parte y por otro lado parecieran ser aquellos que tienen alguna chance. Pero D, por una parte, exige que luego venga por otra parte. Y eso no se da aquí. Entonces no tiene sentido. Al final, solo analizando el segundo conector, nos podemos dar cuenta que el único conector adecuado en este caso es por otro lado. El único que indica que se varía un poco en el sentido para referir a este estudio, que no depende del estudio anterior, ni cuyas aseveraciones son directamente confluyentes, ¿cierto? O sea, por una parte un estudio establece en cuántos libros hay en los hogares y otro estudio establece la calidad de la lectura, si se lee mal y si se entiende lo que se lee. Ese cambio de sentido está enfatizado por otro lado. Luego hacemos simplemente el ejercicio de ver si debido a esto calza. Esa encuesta nunca se repitió del mismo modo, debido a esto no se puede saber a ciencia cierta si los chilenos leen más, leen menos o leen lo mismo. El debido a esto nos muestra una relación de causa y efecto, ¿cierto? Porque la encuesta nunca se repite del mismo modo, es que no se puede saber si se lee más, se lee menos o se lee lo mismo. Entonces, vemos que funciona el conector, en la primera columna funciona la alternativa E y en la segunda parte no puede ser sino la alternativa E. Por ello, concluimos, la que tiene que ser correcta es la alternativa E. ¿Hay alguna que haya presentado una especial dificultad? Profe, haga la 7. Perfecto. Eso es lo que yo quería, esa proactividad.
El avance científico no solo depende del genio y la disciplina, del azar, la casualidad, del accidente, de la mala suerte, de una sucesión de errores de diversa naturaleza que la mayoría de los investigadores no se atrevería a confesar fuera del laboratorio. La relación entre la primera idea y la segunda. El avance científico no solo depende del genio y la disciplina, del azar, de la casualidad o del accidente. Tenemos que ver un conector que nos permita señalar que el avance no solo depende de lo que está involucrado en las ideas que están captadas por genio y disciplina, o sea, orden, racionalidad, método, etcétera, que un conector que coordine esto con estas ideas que son de índole contraria, ¿cierto? Del azar, de la casualidad, del accidente. Ahí no nos sirve además, o además tampoco. Pero sí, tampoco nos sirve porque significaría que lo de abajo, el azar, la casualidad y el accidente, es excluyente con respecto al genio y la disciplina. Y aquí se nos está señalando que no son contradictorios, sino que van juntos. O por su parte, tampoco convence. En realidad, a primera vista, parece que el sino también es el único conector que puede reemplazar bien aquí en la primera columna. Revisemos la segunda columna. Ya, el avance científico entonces no solo depende de la racionalidad, de la disciplina, del método, etcétera, sino también del azar, de la casualidad, del accidente. Luego hay otro conector y la tercera parte nos dice que también es de la mala suerte. La mala suerte, ¿qué sería? Sino una, como afirmación, una extremación de lo que ya se está diciendo. No depende de la razón solamente, sino que también depende de la casualidad e incluso de la mala casualidad, la mala suerte. Hasta ahora el conector B nos sirve, ¿cierto? Y la sucesión de errores de diversa naturaleza es de la misma naturaleza que la mala suerte. Así como es perfecta. Vemos entonces que la alternativa B resuelve bien lo que plantea esta pregunta. ¿Por qué no sirve el además? El además solo incluye adición. Como si fuese en el mismo sentido decir genio, disciplina, azar, casualidad del accidente, como si hubiese una continuidad entre los dos primeros conceptos, los que estoy subrayando ahora, y estos. Pero no hay una continuidad, sino que hay una bifurcación, y esta bifurcación es hacia todo lo contrario. Por eso, el único conector que integra ese elemento es sino también. Y luego verificamos los demás conectores e incluso nos antecede perfectamente a esta extremación del azar, de la casualidad, del accidente, que es la mala suerte. Y luego necesitamos un conector que junte mala suerte con sucesión de errores de diversa naturaleza en la misma jerarquía. Aquí sí necesitamos un aditivo nomás. Y encontramos un aditivo perfecto en el así como. De tal manera que la B es, sin lugar a dudas, la alternativa correcta. En general, este ensayo que sale a mediados de año
está tomado de la PSU del año anterior o de una selección de las preguntas, porque recordemos que la PSU presenta varios modelos. Por eso las personas que dieron la PSU el año pasado se van a sentir familiarizados con varias preguntas. En todo caso, la sección de léxico contextual es completamente novedosa en su planteamiento. Digamos, 2015 va a ser el primer año en el que se va a dar una PSU con el léxico contextual, la manera en la que aparece en esta prueba. Eso. Más de conectores. ¿Cuál otras les propusieron dificultades? La 9. Perfecto. Gracias, Nicolás. La notable novela El retrato de Dorian Gray, del escritor inglés Oscar Wilde, fue titulada en su época como una historia de muy dudosa moralidad. Punto seguido. Chucuchucuchún. Su encanto transgresor. La narración puede leerse como un texto profundamente moral, arraigado en la época de la Inglaterra victoriana, chucuchucuchú, puede leerse como una historia que alecciona sobre los peligros del vicio. Este conector, ¿qué debería indicar? A ver cómo están en su capacidad descriptiva de uso de conectores. ¿Qué debería ser el conector que está seleccionado en pantalla? ¿Qué función debería cumplir? Se nos dice que la novela El retrato de Dorian Gray fue tildada en su época como una historia de dudosa moralidad. Contrario a esta idea, se nos dice que el texto puede ser leído como un texto moral. Por otra parte, puede leerse como la historia que alecciona sobre los peligros del vicio. O sea, tenemos tres posibilidades de lectura distintas. Ahora, nos damos cuenta que la narración pueda leerse como profundamente moral tiene una relación con su encanto transgresor. Algo transgresor es algo más de índole como a primera vista, porque la moral puede ser fuertemente transgresora, pero parece que en el intento de sentido que se produce en este texto, nos damos cuenta que hay como una especie de oposición entre un texto que sea profundamente moral y un texto que tenga un encanto transgresor. De tal manera que nos sirve un conector que nos permita contraponer la moralidad de la narración con su encanto transgresor. De esa manera, nos sirve a pesar de y pese a. Los conectores que están en B y en C y en D establecen una relación causal entre el encanto transgresor y la moralidad. La pregunta que hace Jiménez es muy buena. Si la moral es transgresora, claro, ¿cierto? No podemos omitir la posibilidad de que una moral pueda ser transgresora. Pero lo que se intenta en este texto, y esto por lo del encanto transgresor, es más bien una
un concepto clásico y medio sonso de moral, ¿cierto? Donde lo moral es lo que es correcto según un grupo de la sociedad. Cuando hablamos de que pueden haber morales transgresoras, aceptamos al menos que la moral es algo que está en construcción, que es objeto de discusión, etcétera. Aquí opera una noción más o menos básica de lo que es moral. Es como la noción que tiene uno cuando llama inmorales a cosas que en realidad son de otra moral o que no responden a consideraciones morales, etcétera. Entonces, tenemos el a pesar de y el pese a. ¿Cómo seleccionamos entre A y E? Esto, el además, es solamente aditivo. En cambio, el pero también nos coloca esta conjunción adversativa que nos permite modular la diferencia entre esta parte y esta. Así, con algo más de complicación, se nos aparece como correcta la E. El invierno me tiene agarrado, chiquillos y chiquillas. Así que si me escuchan estornudar, es solamente por la época del año. ¿Qué hora es? Son las 19:26. ¿Hay alguna duda? Porque si no, seguimos adelante. Raros peinados nuevos opinan que para saber la correcta era necesario haber leído el libro. Yo creo que se podía inferir de la misma pregunta, pero evidentemente se veía favorecido quien tenía conocimientos del libro. Entonces, creo que tienes parcialmente razón, raros peinados nuevos. Daba una ventaja, ciertamente, a quien conocía al menos la historia, que igual es un tópico de la cultura. Si a la gente que no envejece le dicen Dorian Gray, oye, tú eres Dorian Gray, que no envejeces. Ya, ¿hacemos la 10? Es de tener en cuenta, de nuevo, es de tener presente que una medida de esta especie, valiosa para el país, ciertamente encontrará resistencias, son muchos los funcionarios que hoy están involucrados en estas tareas, la modernización puede significar que se deba trasladar o exonerar a algunos. ¿Cómo abordamos esta? Primero, hay
Hay una relación aquí de la que depende si se valora positivamente la medida de la que se está hablando, ¿cierto? Que es una medida que podemos inferir está tomando un gobierno o una empresa o alguna entidad que pueda tomar medidas a, a gran escala que afecten a muchos funcionarios y que tenga cierto valor para el país también. Por cierto, nos sirve, además de, implicaría que lo valioso entra en relación aditivo con encontrar resistencias, y eso es difícil de sostener. Por cierto, ya dijimos que estaba bien, aunque también está bien en la medida en que nos permite coordinar la idea de las resistencias con una idea que les es contraria, que es que la medida es valiosa para el país. En cuanto que valiosa para el país, no, pues no, eso significaría que va a encontrar resistencias porque es valiosa para el país. Entonces, de ahí tendríamos que concluir lo que es valioso para el país provoca resistencias. Y esa conclusión es absurda. Entonces, descartamos B y descartamos E y mantenemos en juego A, C y D. En la segunda columna, es de tener presente que una medida de esta especie, por cierto, o aunque valiosa para el país, ciertamente encontrará resistencias, son muchos los funcionarios que hoy están involucrados en estas tareas, la modernización puede significar que se deba trasladar o exonerar a algunos. O sea, a continuación de este conector viene la explicación de por qué encontrará resistencias. Es decir, no tiene por dónde. Ya que es decir, supone que hay un parafraseo entre esto y esto, que es parafrasear, decir lo mismo con distintas palabras. Ahí se coloca es decir. Por ejemplo, la primera magistratura de Chile, es decir, la presidencia del país, ahí tenemos una equivalencia entre ambos conceptos. En base a esa equivalencia podemos decir, es decir, pero lo que vemos es que acá hay una explicación de por qué van a haber resistencias. Ahí necesitamos un conector que nos permita añadir una causa. Y ese conector lo encontramos tanto en C como en D. Entonces, tanto C como D llegan hasta el final. La C y la D, perdón, dije la C y la E. Entonces, como conector lo que hace es desprender de esto, esto. O sea que lo segundo se desprende de lo primero. Y nos plantea una relación en la que ambos elementos están en el mismo punto de la jerarquía. O sea, en C, esto se concluye de esto, y en la D, esto y esto aparecen en la misma jerarquía. ¿Cuál es la correcta?
C o D. No tenemos la información para hacer esta inferencia causal, ¿cierto? No podemos decir que de esto se va a desprender esto porque no sabemos en qué consiste la medida. No sabemos de qué medida se está hablando aquí. Entonces no podemos hacer esa relación causal. Parece mucho más inocentón y adecuado a lo limitado de nuestro conocimiento el colocar esta I coordinante, ¿cierto? Porque de que sean muchos los funcionarios no significa que se debiesen trasladar o exonerar. Eso solo puede ser puesto con un aditivo. Y ahí entonces tenemos que la alternativa correcta es la D. Luego viene la sección de plan de redacción. Si no me equivoco, hicimos hasta la 4, o sea, hasta la 14. Quedamos acá. Nos vamos a tomar un recreo de 5 minutos y volvemos. Y terminaremos de revisar esto.
volvemos entonces a seguir trabajando en el ensayo. Seguramente va a ser necesaria una tercera clase de revisión de ensayo. No creo que hoy logremos revisarlo en plenitud. Bien. La 24 mencionan ustedes que les produjo dificultad. Entonces vayamos a la 24. Yoga, una práctica de meditación. A este se refieren, ¿cierto? Perfecto. Yoga, una práctica de meditación. Bases del yoga. Armonía entre el conocimiento, el cuerpo y el alma. 2. Una de las 6 escuelas ortodoxas de la filosofía hindú. 3. Estudiosos del yoga occidental del siglo XX. De Rose, Oursel y Eliade. 4. De Rose. Equivalencia del yoga a la supresión de la inestabilidad mental. 5. Tipos clásicos de yoga. Raja Yoga, Jnana Yoga y Karma Yoga. ¿Cómo lo llevamos a término? Nos vamos de lo más general a lo más particular. Sí, es evidente que hay un desarrollo temático deductivo y cronológico. Miramos el título, yoga, una práctica de meditación. Nos hacemos de inmediato la pregunta, ¿hay algún enunciado que sea más amplio que el yoga? ¿Que abarque más? ¿Que abarque una categoría más grande? 3 y 4 van juntas, perfecto, Jorge. Ciertamente. 3 y 4 van juntas y seguramente al final, ¿cierto? Porque refieren a algo que es más actual y parcelado, porque es en Occidente. Hay un enunciado más general que el resto, como dice Genaro, como dice Nicolás, como dice Alejandra y como dice Pancha, que es el enunciado número 2. Entonces vamos a mantener que partimos con el 2, porque el 2 nos sitúa en un contexto más general, que es el de las filosofías hindúes. Luego, vemos que si descartamos el 3 y el 4, podemos seguir solo con el 1 o con el 5. El 5 ya nos parcela el yoga en varias regiones del yoga. Hay una clasificación. En el 1 se nos sigue hablando del yoga en general. Entonces, vamos a 2, luego a 1, luego a 5. Luego de este parcelamiento hay otro parcelamiento luego, que es el yoga occidental del siglo XX, del cual se nos mencionan 3 autores. De estos 3 autores se escoge uno y se saca una cuña: la equivalencia del yoga a la supresión de la inestabilidad mental. Entonces vamos con 2, 1, 5, 3, 4. Dos, 1, 5, 3, 4 es la B. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Ven? Si uno se deja de pensar en idoses y le saca la lógica propia a cada uno, es más fácil. ¿Se fijan? Cuando está explicada, es fácil.
La 44. Vamos a la 44. Ah, pero espera, de conectores nada más. De conectores. Algo más en lo que quieran detenerse. La 25. Katy y Maca piden que abordemos la 25. El ñu, un gran herbívoro de la sabana. 1. El ñu, herbívoro de aspecto desgarbado, cabeza alargada, cornamenta en machos y hembras. 2. El ñu azul, Conocaetes taurinus, y el ñu de cola blanca, Conocaetes ñu. 3. Época de reproducción y nacimiento sincronizados antes de la estación de lluvias. 4. Los diversos herbívoros de la sabana, rebaños diurnos, corredores de migración anual. Hábitat desde la región de Serengeti a las altas tierras del cráter Ngorongoro. Entonces, ¿hay un enunciado más general que el título? El ñu, un gran herbívoro de la sabana. ¿Hay un enunciado más general que el título? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay? El 4. Gracias a Alejandra, gracias Alexandro, gracias Raros Peinados Nuevos. En efecto, el enunciado 4 nos sitúa en un contexto temático mayor. Luego nos damos cuenta que 2 nos presenta una clasificación entre ñus. Y los otros enunciados que refieren al ñu no distinguen si se está hablando de un ñu o del otro ñu, por lo que tenemos que concluir que se refieren a todos los ñu. Y este número 2 de ñus parcelados en 2 tipos de ñus, tendría que ir entonces al final. ¿Hay alguna que comience con 4 y termine con 2? No hay ninguna que comience con 4 y termine con 2. Esto nos sitúa en una complicación con respecto a la resolución del ejercicio. Entonces, tenemos que ver si nos sigue sirviendo el 4 o acaso hay que comenzar con el 1. Ahora bien, podemos ver en el 2 una clasificación de los tipos de ñu. Vemos que podemos considerar el orden de este ejercicio como inductivo y colocar la 4 al final, como lo está haciendo A y E. Según nuestro orden más lógico, tendría que ser 4, 1,
5, 3 y 2. Pero no, hay una 4, 1, 5, 2 y 3. No sé qué apreté. O sea, si nos quedamos con que empieza con 4, la que más se acerca a nuestro análisis es la D. Ahora, si pensamos que el tema de los herbívoros es una ramificación posterior, tendríamos que empezar con 1 y terminar seguramente con 4. O sea, tendríamos que verificar que A o E, alguna de las dos, es correcta. Sin embargo, ninguna nos satisface en colocar el 2 después del 3. Así, la alternativa correcta es la D. Sí, va al último porque es la información más anecdótica. La alternativa correcta es la D. Ninguna que comience con 1 satisface los demás criterios que habíamos expuesto. Ya. A ver cómo estamos de tiempo. Nos vamos a la 40 ya. El texto de Google. La Biblioteca Universal de Voltaire a Google. Al ofrecer a una gran cantidad de personas una masa siempre creciente de conocimientos, ¿realiza Internet el sueño de las luces o prepara la pesadilla de un saber público entregado a los apetitos privados? Gracias, o a causa de Google, estas preguntas no tienen nada de abstracto. En los 4 últimos años, el célebre motor de búsqueda ha digitalizado y puesto en línea millones de obras encontradas en los fondos bibliográficos de las más grandes bibliotecas universitarias. Para los autores y editores, esta operación constituye una violación fragante del copyright, pero después de largas negociaciones las partes llegaron a un acuerdo que va a cambiar totalmente la manera en que los libros llegan a los lectores. Aunque los límites legales y económicos del nuevo espacio establecido por este acuerdo siguen siendo imprecisos, el objetivo de los directores de la biblioteca es claro: abrir sus colecciones y hacerlas disponibles a cualquier lector en cualquier lugar. Un proyecto simple en apariencia, pero constantemente trabado por las restricciones sociales y los intereses, igual que hace siglos con el de la República Mundial de las Letras. Chururún. Se nos vincula entonces este tema de Google con lo que pasó el siglo XVIII. El siglo XVIII, el de las luces, tenía una confianza total en el mundo de las ideas, que los enciclopedistas denominaban la República de las Letras. Un territorio sin policía ni fronteras y sin otras desigualdades que no fueran las del talento. Cualquiera podía instalarse allí siempre que ejerciera uno de los atributos de su ciudadanía, a saber, la escritura y la lectura. Los escritores debían formular ideas y los lectores apreciar su buen fundamento. Llevados por la autoridad de la palabra impresa, los argumentos se difundían en círculos concéntricos y solo ganaban los más convincentes. 3. En esta edad de oro de lo escrito, las palabras también circulaban por vía epistolar. Al hojear la espesa correspondencia de Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Benjamin Franklin o Thomas Jefferson, lo que hacen unos 50 volúmenes para cada uno de ellos, uno se sumerge en el corazón de la República de las Letras. Estos 4 escritores debatían sobre temas cruciales de su época en un flujo ininterrumpido de cartas que, uniendo a Europa y América, presentaba ya todas las características de una red de información transatlántica. ¡Qué interesante!
Yo no puedo decir otra cosa, que qué interesante. Las cartas de los autores, de los filósofos. Mi alma copuchenta se solaza de felicidad. La 40. ¿Cuál de las siguientes premisas representa el contenido del fragmento? Ya, es una pregunta de síntesis. Tenemos que hallar la frase que mejor sintetice el contenido del fragmento. Por lo tanto, es una pregunta de síntesis global. No se nos pide que hagamos síntesis de una parte, sino que hagamos una síntesis de la totalidad del texto que se nos está presentando. ¿El conocimiento es la luz que ilumina tu camino? No. ¿Es la única riqueza de la que no pueden despojarnos? No. ¿El conocimiento humano debe ser de dominio público y mundial? Sí, eso puede ser. D. ¿Es amado solo por los disciplinados? No. E. No nos quitará ni tiempo ni espacio. No. Para estas preguntas que piden respuestas que tal vez sean muy interpretativas para gusto de algunas personas, lo que hay que hacer es, como hizo Jime, descartar las que no tienen cómo ser. Esta es muy fácil porque todas hacen proposiciones demasiado exageradas con respecto al contenido del texto. Salvo la C, que nos dice algo que sí podemos encontrar en el texto. D y E no resultan, ni D ni E, ni A ni B resultan afirmaciones que nos resultan familiares tras la lectura del texto. A ver cómo les va con la 41. El título La Biblioteca Universal de Voltaire a Google puede ser interpretado como un intento por A. Simbolizar un sueño que ha sido universal y que se ha visto truncado por la sociedad. B. Demostrar que desde tiempos remotos la manifestación de ideas ha sido una necesidad primordial pero no ha logrado concretarse. La 39 la hacemos al tiro, ¿ah? C. Señalar que en Google podemos hallar las obras de diversos autores independientes de la época en que hayan vivido. D. Asegurar que tanto Voltaire como otros escritores apoyarían hoy el sueño de la Biblioteca Universal. E. Mostrar que el proyecto de Google es una aspiración incluso anterior al desarrollo tecnológico actual. Chun, 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 chun. Chun, 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 chun. El título nos muestra que hay una especie de continuidad entre la idea de las repúblicas de las letras, que está en Voltaire, que está en Rousseau, que está en Benjamin Franklin y que está en Jefferson. Hay una continuidad entre esas ideas y la del acceso universal al conocimiento que nos presenta Google. Puede ser interpretado. Aquí, como vemos, hay que interpretar. Lo que está como evidencia en el título es que la Biblioteca Universal es una idea que es transversal de Voltaire en el siglo XVII a Google, el siglo XXI. Demostrar un sueño que ha sido universal, universales que lo han tenido todos los humanos en todas las épocas. Y no es eso a lo que apunta el título. Demostrar que desde tiempos remotos, no, la época de Voltaire no son tiempos remotos, son del siglo XVIII, que es algo que para la vara de medida de la historia parece resultar bastante poquitito. Señalar que en Google podemos hallar las obras de diversos autores, no, esto es una interpretación que va para otro lado. Lo que hay es como una continuidad.
Asegurar que tanto Voltaire como otros escritores apoyarían hoy el sueño de la biblioteca universal. O sea, si vemos que hay una especie de intención, que es lo que se nos pide acá, ¿cierto? Que veamos cuál es la intención de decir que esta idea de la biblioteca universal es la misma de Voltaire a Google, si la defendió Voltaire el siglo XVIII, entonces uno podría decir, bueno, Voltaire, si lo que escribió Voltaire está en el mismo espíritu de lo que quiere Google, uno tendría que pensar que Voltaire puede defender el proyecto de Google, al menos en aquello que tiene de universalizar el conocimiento. La D es bien razonable, ¿no? La E, mostrar que el proyecto de Google es una aspiración incluso anterior al desarrollo tecnológico actual. También incorpora la idea de que hay una continuidad entre el proyecto de Google e ideas anteriores. ¿Cómo podemos llegar entre la D y la E a definir cuál es la correcta? En ambos podemos ver que se encuentra presente la idea de que la biblioteca universal es transversal a la época de Voltaire y a la época actual. A ver. Aquí nos puede valer este verbo, ¿cierto? Asegurar, como dice Nicolás, como dice Felipe Carlos. No podemos asegurar según el texto, o sea, según lo que el texto nos permite decir, que Voltaire apoyaría todo esto. Asegurar, así como te lo aseguro, no. Entonces ya el primer verbo es importante porque la proposición de es muy razonable, pero el verbo es muy pesado, pues, asegurar. No, pues no tenemos información para asegurar eso. En cambio, aquí la aspiración es mucho más modesta, es solamente mostrar. Y podemos sí decir que el proyecto de Google tiene, en cuanto a aspiración, precedentes anteriores al desarrollo de Internet, que son las condiciones de posibilidad de la tecnología para que haya Google. Entonces, por las razones que dan Nicolás y Felipe Carlos, la respuesta correcta es E. Mostrar que el proyecto de Google es una aspiración incluso anterior al desarrollo tecnológico actual. (39) De inferencia. A partir de la lectura del fragmento, ¿se infiere que el acuerdo que logró Google A comenzó a idearse en el siglo XVIII? No. B. ¿Se planificó en el siglo de las luces? No. C. ¿Simboliza la preocupación del siglo XVIII? No. D. ¿Representa un anhelo que data del siglo XVIII? Sí, puede ser. E. Fue obstaculizado por las restricciones tecnológicas. Parece que no eran las restricciones tecnológicas las que paraban esto, sino más bien condiciones sociales. A ver, veamos. Sí, son restricciones sociales e intereses económicos. No son trabas de índole tecnológica. Y nos dice, igual que hace 2 siglos que la República Mundial de las Letras. Entonces hay una continuidad entre ambos empeños. Representa un anhelo que
data del siglo XVIII parece ser la respuesta más lúcida, porque es la que menos sobreinterpreta el fragmento. Chiquillos y chiquillas, entonces la primera parte de la próxima clase es para que traigan más dudas sobre este ensayo. Repito, en la primera parte de la próxima clase vamos a revisar más dudas sobre el ensayo que acabamos de ver. Así que, por ahora, nos despedimos, nos vemos el próximo martes y traigan dudas. Traigan dudas de la casa, porque en base a esas dudas es que la clase puede ser mejor utilizada para favor de ustedes, ¿cierto? Les deseo todo lo mejor y que les vaya muy bonito. Hasta luego.